Mm.
Buen día. Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, buen día. Muy bien. Buen día. Ramiro, te veo que tenés un problema de iluminación. Totalmente. Yo también. Pero bueno. Antes de estar muertas de frío en la facultad, hoy, la verdad que no es lo que más me guste dar por Zoom, pero hace mucho frío. Bueno, quiero saber si tienen alguna duda. Yo ayer les volví a mandar material, el material corregido de recurso de inaplicabilidad de la ley, porque había cometido un error con respecto al valor del ius arancelario, que el valor del ius arancelario asciende a la suma de 4.537, ahora para el mes de junio. Y ya les puse, ya les puse que a partir de julio, porque vuestro examen va a ser en julio, es de 4.897. Así que para que lo tengan en cuenta en el caso de que les toque hacer algún ejercicio con respecto al recurso de inaplicabilidad de la ley. Y otra cosita que quería decir es que les subí un material sobre recurso indiferente que no se encuentra legislado en el Código de Procedimientos ni de Nación ni de provincia, y es una herramienta de última instancia, como lo van a leer ustedes, y es lo que les subí es de Enrique Falcón, porque en realidad esto surgió a partir de una pregunta de Leisa, que me dijo me lo tomaron, y en realidad Hitters estaba muy bueno el apunte, perdón la expresión de decir muy bueno, pero era un apunte muy completo, pero en realidad hablaba mucho del derecho comparado, y yo sé que ustedes no se van a introducir en el derecho comparado, pero sí es importante que sepan de dónde nace este recurso indiferente, y que tampoco se encuentra en ningún código provincial. Solamente eso es lo que me voy a referir. Y otra cosa que no dije la semana anterior es el plazo que tiene la Suprema Corte para dictar la sentencia definitiva. No recuerdo haberlo dicho. No sé si alguno me puede decir. 80 días tiene la Suprema Corte para dictar la sentencia en esa instancia. ¿Qué decirles? Yo simplemente transmito la letra del Código de Procedimientos, perdón, el Código de Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. El tiempo de la Suprema Corte a veces difiere un poquito de lo que yo les estoy mencionando, ¿no? Bueno, vamos a seguir, mi idea es continuar. No sé si, vuelvo a insistir, si tienen alguna pregunta, responderla. Sí, disculpe. Buen día. Sí, Facundo. Estuve leyendo los apuntes y me resulta muy confuso todavía el tema de los efectos del recurso de apelación, porque había leído de que el efecto diferido era la excepción y son los casos que taxativamente dispone el código, incidentes, hechos nuevos, pero también se había dicho que... Perdón. La sí. denegatoria de un hecho nuevo. Sí, tal Bien, cual. bien. Sí. Con respecto a eso, creo que en la última clase que se explicó el tema de recursos, se había mencionado que el recurso concedido en relación, que el recurso concedido con efecto diferido, siempre era en relación. Sí. Siendo de esa manera, ¿no era que en el recurso en relación no se podría plantear hechos nuevos? Ni la apertura a prueba, ni esas circunstancias. No, pero me deniegan un hecho nuevo
y yo tengo que fundamentarlo en mi memorial, que está mal denegado ese hecho nuevo, y acompañar la prueba, muy buena tu pregunta, y acompañar la prueba en la instancia, es decir, en el memorial plantear la denegatoria del hecho nuevo, ahí acompañar la prueba, y la Cámara solamente entrará a resolver respecto a lo que dice en el memorial, pero nada más. Muy buena pregunta. No hay replanteo de prueba en alzada cuando se trata de la fundamentación de un recurso diferido. ¿Quedó claro? Perfecto, perfecto, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Igual recuerden que la regla en el recurso en relación siempre es el efecto inmediato. La excepción es el efecto diferido. Supongo que, ¿se acuerdan que hablamos de cómo se notificaba el recurso de apelación concedido en relación y cómo se notificaba el memorial? Entiendo que ustedes también sabrán o habrán hecho la presunción de que la expresión de agravio se corre traslado. ¿No es cierto? Así que bueno, para que lo conteste, y se correrá traslado por el plazo de 10 o de 5 días, dependiendo de si es un proceso ordinario o un proceso sumario, como habíamos visto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, mi conexión de Wi-Fi no anda muy bien, por eso apagué la cámara. Bueno, Lucía, está bien, si vos lo decís. Indubio pro estudiante. Sí. Luciana, ¿querés hacer alguna pregunta? Porque te veo así amagando. Bueno, ¿puedo comenzar con el tema del día de la fecha? ¿Cuándo tenemos la fecha del parcial? El 4, profe. El 4. Oh. Bueno, vamos para adelante. Porque si no... El 4 de julio, el día de la independencia americana, si mal no recuerdo. Esta máquina anda cuando quiere. Quiero proponerlo en modo presentación y no me Ahí se estaría... ve, profe. ¿Cómo? Sí, ya Ahí sé que se ve, todo. pero se ve lo que está arriba y realmente apretando F5 debería responderme como ahora, por suerte. Bueno, seguimos con los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. El primero que vamos a abordar ahora es el recurso de inconstitucionalidad, que está previsto. ¿Se acuerdan que yo les dije que todos tenían rango constitucional? Y todos surgían de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y este se encuentra legislado a partir del artículo 209 y al 303 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Dije procedimiento otra vez, es procesal. Ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos del recurso de inconstitucionalidad que a la Suprema Corte se puede llegar por vía originaria o por vía recursiva. Nosotros en principio nos vamos a dedicar a la vía recursiva y luego les voy a explicar cómo llegamos a la Suprema Corte de manera originaria. Bien, recurso. Esta es una definición, no pierdan el tiempo de copiarla porque esto lo voy a compartir con ustedes, para eso los hago. Bueno, el recurso de inconstitucional es el remedio que se acuerda para impugnar la sentencia definitiva de última instancia, como ustedes siempre como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, estos recursos extraordinarios proceden contra sentencias definitivas
dictadas por las cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, o cuestiones incidentales que pongan fin al proceso o impidan su prosecución. En este caso en particular, dice sentencia de última instancia, que haya decidido sobre una cuestión constitucional, acá dice sobre un caso constitucional, entendiendo por tal, o entendiéndose por tal, aquel que versa sobre la validez de una norma impugnada como contraria a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, o sobre la inteligencia de alguna de las cláusulas contenidas en esta. Es decir, que aquí es procedente el recurso de inconstitucionalidad cuando ponemos la mirada sobre la validez de una norma que consideramos que es contraria a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que nosotros estamos controvertiendo es la validez de esa norma. Usted podría ser de una ley, de un decreto o de una ordenanza que sea contraria a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Requisitos para la procedencia de este recurso. Este recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto tanto por el recurrente, es decir, el legitimado activo, inclusive cuando se trata de una cuestión litisconsorcial, y también puede hacerlo el demandado, es decir, el legitimado pasivo. No es una prerrogativa nada más que del legitimado activo. Y en algunos casos, los terceros de intervención obligada, pero no aquellos terceros de intervención voluntaria. ¿Cuáles son los objetivos de este recurso? En realidad es cuando en el proceso ha habido una controversia sobre una ley, como acabo de decirles recién. Dije en el proceso, ha habido una controversia sobre la validez de la ley, el decreto o la ordenanza, como contrarios a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿con esto es suficiente? Pues no, porque yo la cuestión constitucional la debo plantear oportunamente. ¿Y cuál es la oportunidad procesal para plantear la cuestión constitucional? ¿Cuál creen que es? Cuando presentás la demanda. Claro. ¿Cómo, Ramiro? Cuando presentás la demanda. En la presentar, ya no. Cuando interponemos la demanda, cuando contestamos la demanda, cuando interponemos excepciones, planteamos, perdón, excepciones, tomé la palabra, o contestamos excepciones. Es decir, la oportunidad procesal del recurso de inconstitucionalidad está circunscripto a esta oportunidad procesal. No puedo venir a plantearlo en otra oportunidad, excepto que bueno, a ver si se los digo ahora o lo tengo más adelante, excepto que esto surja, es decir, la cuestión constitucional, surja de la sentencia de Cámara. Es decir, si la Cámara, al resolver el recurso de inconstitucionalidad, introduce una norma contraria a la Constitución. Solo ese es el caso de excepción. Pero a mí me interesa mucho, mucho que ustedes sepan cuál es el momento oportuno para plantear la cuestión constitucional. Ahora bien, la sentencia impugnada tiene que contener una decisión expresa sobre el caso constitucional. Es decir, si la sentencia impugnada de primera instancia contiene una decisión expresa sobre el caso constitucional, directamente la cuestión quedaría resuelta por la sentencia de primera instancia. Pero si la sentencia de primera instancia nada dice sobre el caso constitucional, a mí o yo me veo en la obligación de apelar. Entonces el expediente llega a la Cámara, y en ese caso la Cámara debe decidir sobre esta cuestión constitucional.
vamos a suponer que la Cámara nada dice sobre la cuestión constitucional o el caso constitucional. Es ahí donde me habilita la instancia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. ¿Quedó claro? ¿Sí? Aunque se hagan una seña. Así sigo adelante. Este recurso de inconstitucionalidad tiene la particularidad que no exige un monto mínimo del agravio y tampoco el pago del depósito previo. Con esto voy a aclarar que el único que lo exige es el RIL, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. Es el único que exige el monto mínimo del agravio y el pago de depósito previo. Y en este caso, siempre debe correrse vista al Procurador General. ¿Por qué? Porque está en juego la constitucionalidad de una norma. Está en juego la constitucionalidad de una norma. Entonces, por eso, siempre se debe dar vista al Procurador General. No sé si me estoy olvidando de algo que les quiera decir o agregar al respecto. Déjenme ver. Bueno, acá la Profe, Corte... perdona. Sí. Entonces, tiene que haber no tiene que haber una sentencia que se haya manifestado respecto del caso constitucional, o Claro, cuando no se... Lo que pasa es que yo no les dije que si la sentencia no se expresa sobre el caso constitucional, es decir, sobre una cuestión esencial, en realidad ahí es procedente el recurso de nulidad. Ahora lo vamos a ver mejor y lo vamos a analizar mejor. Porque bien. en realidad en primera instancia se tiene que hablar de esta cuestión constitucional y tendría que el juez fundamentar por qué no modificó la norma o no aplicó la norma, él considera que es válida, la norma atacada de inconstitucional, y la Cámara, en ese caso voy a Cámara, y la Cámara dice exactamente lo mismo. Entonces me habilita la instancia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Pero si no se trata como cuestión esencial, que ahora lo vamos a ver, es procedente el recurso de nulidad y no el de inconstitucionalidad. Bueno, gracias. Ahora lo voy a explicar mejor. Esto es muy importante. Bueno, siempre digo, es mi palabra de... Utilizo siempre que todo es importante. Que la sentencia tiene efecto entre partes, la sentencia que dicte la Suprema Corte, es decir, no hace efecto erga omnes, y como no hace efecto erga omnes, por más que declare la inconstitucionalidad de una norma, no tiene la facultad la Suprema Corte de derogar esa norma que considera inconstitucional. Solamente, como acá hay casación positiva, si es estimatoria, es decir, hace lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, por eso digo es una sentencia estimatoria, lo que va a aplicar es la norma que corresponde a ese caso en particular. Va a resolver, esto es lo que se denomina casación positiva. Y si la desestima, lo que va a decir es que no hubo una ley contraria o un decreto contrario a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y le impondrá costas al recurrente. Y así termina el recurso de inconstitucionalidad. ¿Alguna pregunta? Lo que no debe haber quedado claro es lo que preguntó Nicolás recién, pero ahora lo voy a aclarar con el recurso de nulidad. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta de recurso de inconstitucionalidad? No me voy a referir al trámite, porque el trámite es idéntico
para todos los recursos, excepto para la queja, al cual nos vamos a referir en esta clase. Así que no voy a hablar de cómo se sustancia este recurso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque vuelvo a reiterar que es idéntico para todos los recursos extraordinarios, haciendo la salvedad, en este caso en particular, que no se exige depósito previo, ni tampoco un monto mínimo del agravio. Y eso también sucede con el de nulidad. Bien, entonces... El plazo, profe, para dictar sentencia es... Siempre de 80 días. De 80 días, bien. Dice esta pregunta: ¿puede el recurso fundarse en la violación de una garantía consagrada en la Constitución Nacional? Quiero escucharlos a ustedes. Ay, pero ¿cómo se quedaron pensando? Yo entiendo que no. ¿Y qué entendés entonces, Luciana? Hablé yo, creo, no Luciana, pero... ¿Quién habló? No, yo dije que no. Valentina. Valentina te ganó de mano, porque la vi a Luciana abrir su micrófono. ¿Por qué, Valentina? Porque específicamente dice que es para hacer referencia a la Constitución de la provincia. Y creo que existe un recurso en Nación para poder estipular la violación de una garantía constitucional. Y yo te digo que en provincia también. Les digo que en provincia también. ¿Por cuál irían? ¿Qué recurso interpondrían? El recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál interpondrían? El RIL, el de inaplicabilidad de la ley. Claro, el de inaplicabilidad de la ley. La Constitución Nacional no es una ley nacional, pues tiene su propio recurso. El de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. El otro día dijimos qué era la ley. Y entre la ley se encuentran los códigos de fondo, como así también la Constitución Nacional. Eso es la ley. Los códigos de fondo, el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Penal, la Constitución Nacional, todos esos tienen el recurso de inaplicabilidad de la ley. ¿Qué sucede si la sentencia definitiva no contiene sobre el pronunciamiento, pronunciamiento sobre el caso constitucional? Bueno, como yo no expliqué el de nulidad, si no contiene un pronunciamiento sobre el caso constitucional, ahí puedo plantear la nulidad en vez del ramos nulidad, les va a quedar claro. Mi conexión es inestable, ¿ustedes me escucharon? No, profe, Ahí se cortó. ¿Qué sucede si la sentencia definitiva no contiene pronunciamiento sobre el caso constitucional? Lo que les dije es que en ese caso procede el recurso extraordinario de nulidad, que ahora lo vamos a entender cuando yo explique nulidad. Me adelanté y tendríamos que haber visto nulidad primero. Acción de inconstitucionalidad. Bueno, la acción de inconstitucionalidad es la forma de llegar a la Suprema Corte de Provincia de manera originaria. Es decir, también estamos aquí parados frente a la violación o la controversia de una ley, de un decreto o de una ordenanza que es contraria a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con la particularidad de que voy a llegar o de que voy a acceder a la Suprema originaria. Lo que podríamos decir que se trata de una verdadera demanda, de una demanda que llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Por eso es una acción autónoma y se encuentra legislada
en el artículo 683 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. El plazo para demandar, por eso les digo es una verdadera demanda, es de 30 días desde que el precepto afecta los derechos patrimoniales del actor. Es decir, esos 30 días no debe tratarse de una cuestión potencial que me pueda llegar a causar una afectación en mi patrimonio, sino que debe tratarse de una cuestión concreta. Por ejemplo, una ley provincial que imponga un impuesto que afecte más del 50% de mi salario, por ejemplo. Entonces, controvierte el derecho de propiedad contemplado en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y yo podría demandar directamente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, debe ser real y concreto ese daño que causa sobre mi patrimonio. Algunos autores hablan de un daño eventual, porque la acción de inconstitucionalidad puede actuar como preventiva, como una acción preventiva del daño que se va a originar. Pero vuelvo a decir, no puede ser potencial, sino que debe ser concreto. Ahora, ¿ya tengo que ver afectado mi patrimonio? Pues no. Por eso digo que algunos autores se refieren como una acción o hablan de la acción de inconstitucionalidad aun cuando se trata de un potencial daño. Por eso lo mencionan como una acción preventiva. Si el plazo para demandar ha vencido, se deberá recurrir a los tribunales ordinarios, excepto en qué casos. Es decir, yo puedo plantear la demanda ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires solamente si estoy dentro del plazo de los 30 días y se trata de una cuestión patrimonial. Pero ese plazo, entonces deberé recurrir a los tribunales ordinarios que correspondan y, por ejemplo, si es una sentencia definitiva dictada por la Cámara de Apelaciones, utilizaré el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y si es una sentencia definitiva del juzgado de primera instancia, ¿qué utilizaré? ¿Qué utilizaré, Luciana? Y de apelación. Claro, claro, muy bien, muy bien. Entonces, este plazo no corre cuando se trata de la afectación de derechos de la personalidad y que no son patrimoniales, o cuando no se ha aplicado al afectado y éste le interpone en forma preventiva, que es la cuestión que acabo de plantearles, que muchos autores, y esto lo dice el código, lo dice el Código Procesal, y muchos autores adhieren a esta cuestión cuando yo la interpongo a la acción de inconstitucionalidad, nada más que como una acción preventiva del daño que me puede causar. Pero vuelvo a insistir, ese daño debe ser concreto y debe ser real. No puede ser algo que yo pienso que potencialmente podría ocurrir. Bien, dicho esto, y si no hay preguntas, continúo. Bueno, legitimación para promover esta acción. El legitimado para promover esta acción, ¿quién va a ser? El afectado. El afectado por la ley, el decreto, la ordenanza, que es contraria a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Es decir, cualquier ciudadano, si me tengo que preguntar, me tengo que hacer esa pregunta, y sí, cualquiera puede promover esta acción. A no ser
en el caso que planteé anteriormente, que dice que si el plazo para demandar se ha vencido, deberé recurrir a los tribunales ordinarios. En esos casos, ¿quiénes serán los que pueden, los legitimados para la acción de inconstitucionalidad? Y va a ser el actor o el demandado que actúe en ese proceso. ¿Bien? Mucha lectura van a necesitar para esto, ¿eh? ¿No puede interponerlo un damnificado indirecto del afectado? Por ejemplo, Y, por ejemplo, los hijos de la persona dañada, o la mujer. ¿y por qué lo promoverían? ¿Representación de? Porque, por ejemplo, es incapaz. Y claro, bueno, en el supuesto de que directamente al presunto dañado no le interesara promover la acción. No, en ese caso no. Tiene que haber una cuestión, por ejemplo, y puntualmente podría ser la afectación de derechos de la personalidad no patrimoniales, que yo vaya en representación de, por ejemplo, un hijo incapaz o de mi cónyuge. Así sería la legitimación, pero si no, siempre debe ser el afectado. Imagínense que el segundo slide dice 30 días desde que el precepto afecta los derechos patrimoniales del actor. En ningún caso habla de representación. Puede ser cualquier ciudadano de a pie, como les dije yo, pero va a ser el actor. En cambio, tu pregunta, que es muy buena, podría haber una representación en la afectación de derechos de la personalidad no patrimoniales, pero en supuestos muy especiales. Por ejemplo, los que mencioné recién. Profe, ¿y Sí, se puede iniciar tipo una acción colectiva? pero la Me acción daba el caso colectiva... del ejemplo del impuesto, que abarca más de la mitad del 50% del sueldo. Por ahí sí son varios. En No sé, se realidad, me ocurre ahora. la acción colectiva no está contemplada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como sí está contemplada en el artículo 43 de la Constitución de la Nación Argentina. No está contemplado. Perfecto, gracias. No, por favor. O sea, Bueno, profe, alguna asociación o el defensor del pueblo no lo podrían hacer, no lo podrían interponer. y no, porque al que afecta patrimonialmente es a una persona determinada. Y como me estoy adelantando, esta sentencia no tiene efecto Serga Gómez, y es una sentencia de carácter declarativa, por ende, solamente al que la planteó. Solamente al que la planteó. Por ejemplo, también es muy válida tu pregunta, pero no fue a través de una acción de inconstitucionalidad, sino que fue planteado a través de una acción de amparo, cuando en Mar del Plata el defensor del pueblo planteó con respecto al gas si éramos zona austral o no éramos zona austral. Eso es un derecho patrimonial que nos estaba afectando, pero lo planteó desde otra perspectiva, como una acción colectiva. Así que, muy buena pregunta, pero el defensor del pueblo en ese caso en particular actuó en representación de todos los ciudadanos, pero a través de una acción colectiva, que es lo que le permite el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y a través de una acción de amparo, con una medida cautelar. Una medida cautelar fue que se suspendieran las tarifas de gas, es decir, que se suspendiera la aplicación de las tarifas de gas hasta tanto se resolviese si nosotros éramos zona austral o no éramos zona austral. Ese caso fue emblemático.
Debe existir un perjuicio real, concreto y no consumado. Claro, porque si está consumado, yo ya no puedo ir con una acción de inconstitucionalidad. Surge muy bien de lo que dice el plazo para demandar. Yo tengo 30 días desde que el precepto afecta los derechos patrimoniales, pero no tiene que estar consumado, porque si está consumado yo ya no puedo plantearlo a través de una acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué tendré que hacer en ese caso en particular? Y tendré que promover una demanda, y en esa demanda plantear la cuestión constitucional y todo lo que vimos anteriormente. ¿Fui clara en esto? Medida cautelar. Esto también es muy importante, porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires puede admitir excepcionalmente los efectos de la norma impugnada, que es lo que hablábamos recién con respecto al caso que les di sobre el tema del gas en la ciudad de Mar del Plata, que se suspendió el aumento de la tarifa a través de una medida de no innovar. Pero el caso, es decir, que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dicte una medida cautelar es excepcional. Es excepcional. Siempre deja, es decir, es como que cuando se interpone la demanda, porque todavía yo no hablé del traslado, el proceso continúa y no suspende los efectos del proceso, sino que, porque ya ahora vamos a ver a quién le damos traslado, pero el proceso continúa por lo general y solo excepcionalmente puede dictar una cautelar, y la cautelar en este caso va a ser la medida de no innovar. ¿Cuál es la medida de no innovar? Me lo tendrían que contestar ustedes. Es la inalterabilidad de los hechos o del derecho mientras dura o perdura la sustanciación del proceso. Esa es la de no innovar, a diferencia de la innovativa, que me lo dirán en otra oportunidad. Traslado de la demanda. El traslado de la demanda se hace por 15 días. ¿Y a quién se hace? Bueno, al asesor de gobierno cuando el acto emane del Poder Legislativo o Ejecutivo, es decir, ¿de quién? El Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, o el Ejecutivo cuando se refiere a los representantes de las municipalidades. No me salía el... Hoy estoy un poquito trabada, ¿eh? Les voy a contar el porqué. Se me va a vivir una amiga a España. Y bueno, estoy con el corazón partido. Ahora sí, continúo adelante, pero les quería contar por qué estoy así. A los representantes legales de los municipios o a los funcionarios titulares de organismos involucrados. Cuando hablo de organismos involucrados son los entes autárquicos de la Municipalidad de General Pueyrredón, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de nuestro municipio. Un ente autárquico de la Municipalidad de General Pueyrredón puede ser Camusi. Ese es un ente autárquico, creo que pertenece, yo no sé si es una empresa privada, si no corríjanme, por favor. Porque, bueno, ARBA es provincial, Catastro es provincial. Me parece que Que es una empresa privada, ¿no? Es privada porque está en varios distritos también. Sí, es privada, es privada. Abarca, mira. Listo. Sí. Obras sanitarias podría ser. Muy bien. OCE, sí. O, por ejemplo, ¿cómo se llama el lugar? Donde van a donde llevan los animales cuando los capturan en la calle y los llevan a esos Zoonosis. caniles. Zoonosis. No me salía el nombre porque detesto ese lugar. Zoonosis es un ente autárquico de la Municipalidad de General Pueyrredón. Así que bueno, en ese caso podría ser un organismo involucrado.
pero vieron que dice a los funcionarios titulares de organismos involucrados. Entonces nosotros, lamentablemente, cuando tenemos que interponer la demanda, tenemos que saber cuál es el funcionario titular del organismo involucrado, porque no vamos sobre zoonosis o sobre OCE, sino que vamos sobre el director, y cuando vamos sobre el director tenemos que saber cómo se llama, por el tema de que no nos vayan a oponer una excepción de falta de legitimación. ¿Por qué me remarco esto? Porque estamos frente a una demanda de inconstitucionalidad. Por eso remarco eso, lo que acabo de decirles. Medidas probatorias. Bueno, en este caso en particular, en la Suprema Corte, cuando se trata de una demanda de inconstitucionalidad, se puede abrir a prueba el proceso. Por supuesto, necesito probar si realmente esa norma o esa ley, decreto u ordenanza vulnera la Constitución de la provincia. Entonces, el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires va a fijar un plazo de prueba. La prueba se realiza como se realiza en cualquier tipo de proceso. Por ende, si yo tengo documental, ¿cuándo la voy a acompañar? Con la interposición de la demanda. Lo que no se refiere el código es la oportunidad procesal de ofrecer el resto de los medios probatorios. Igual van a ser acotados, porque en la Suprema Corte realmente las pruebas van a surgir puntualmente de la documental. ¿Podría ser una pericial? Y sí, podría haber una pericial. Podría haber una pericial. Pero bueno, el presidente de la Suprema Corte va a fijar el plazo de prueba. Una vez que se ha concluido con el plazo de prueba, o no habiéndose producido prueba, directamente se pasa al dictado de la sentencia previo al dictamen, o mejor dicho, previo al dictamen que haga el Procurador General. Es en ese momento donde el Procurador General habilita y se dicta la providencia de autos para sentencia. Es decir, ¿cuándo finaliza? Bueno, si hay producción de prueba, una vez que se ha producido la prueba, si no hay prueba, directamente se pasa para que se expida el Procurador General, y una vez que se ha expedido el Procurador General, se dicta autos para sentencia, y ahí pasa a resolver la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. ¿Alguna duda al respecto? No sé si me quedó algo por decirles. Sí, que la sentencia que va a dictar la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires es una sentencia meramente declarativa, que no aplicará la norma que corresponde, porque como dije, no tiene facultades de derogar, y la sentencia no tiene efecto erga omnes. Es decir, cada cual que sienta vulnerado su derecho, es decir, por la controversia de la validez de una norma, deberá promover individualmente un juicio o una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Me interesa que sepan muy bien el carácter de la sentencia, que es declarativa, que dice que sí o que no, y aplica la norma que corresponde al caso en concreto. Quiero decir, es estimatoria porque acoge la demanda y la resuelve aplicando la norma concreta, o dice, no, la norma no es contraria a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, o el decreto o la ordenanza, por ende desestima la acción de inconstitucionalidad, y ¿qué va a hacer? Va a aplicar costas a aquel que promovió la acción de inconstitucionalidad. ¿Algo más?
¿Me quieren preguntar algo? Qué clara que soy. Bueno, vamos a otro tema, al recurso de nulidad. El recurso de nulidad obviamente va a proceder sobre sentencias definitivas, no me voy a referir... Perdón, lo de nos quedó pendiente por vía originaria. Eso es lo que acabo de explicar. La acción de inconstitucionalidad es cuando llego de forma originaria a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y la recursiva es cuando llego a la Suprema Corte a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Tengo dos posibilidades de llegar a la Suprema Corte: por la demanda, como acción de inconstitucionalidad, o por la vía recursiva, por el recurso de inconstitucionalidad. Donde no tengo plazos, como sí tengo plazos en la acción de inconstitucionalidad. ¿Bien? ¿Puedo continuar? Bueno, en el recurso de nulidad. El recurso de nulidad también se aplica sobre sentencias definitivas, como ustedes ya saben, dictadas por las cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, siempre que estas sentencias sean contrarias al artículo 168 y 171 de la Constitución Provincial. Este recurso de nulidad se encuentra contemplado en los artículos 296 y siguientes del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. ¿A qué se refiere el 168 de la Constitución Provincial? ¿Me escucharon ahí? Porque otra vez me hizo así. Bueno, el 168 dice que los jueces deberán resolver dentro de un plazo razonable y todas las cuestiones que le fueran sometidas por las partes, dentro de los plazos establecidos por la ley. Por eso yo hablo de un plazo razonable. Y además, para que la sentencia sea válida, debe concurrir la mayoría de los votos, es decir, los votos de los integrantes de la Suprema Corte deben hacer a la mayoría de la cuestión planteada. Y el 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se refiere a que la sentencia siempre debe estar fundada. Una sentencia definitiva debe estar fundada bajo pena de nulidad. Entonces, ¿en qué se debe fundar? En primer lugar, en la ley. A falta de ley, en los principios jurídicos de la legislación vigente. Si no tenemos principios jurídicos de la legislación vigente, en los principios generales del derecho, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Pero en realidad, en primer lugar, siempre debemos estar a su fundamentación en la ley. Si no tenemos ley, vamos a los siguientes casos que les planteé. Bueno, el recurso de nulidad extraordinario, otra vez no voy a repetirlo, el concepto, porque ya me adelanté y se los dije, así que no me voy a detener en la lectura de este slide. Bueno, acá sí, falta de acuerdo y de voto individual. Si nosotros tenemos que llamarle motivos del recurso o motivaciones del recurso, son estos. La falta de acuerdo, en vez de recordar de memoria lo que dice el 168 y el 171, podemos recordarlo de esta manera, que no haya un acuerdo. O sea, yo voy a retomar un poquito y voy a decir, parece tautológico lo mío, recuerden que las sentencias dictadas por las cámaras de apelación siempre deben ser precedidas ¿de qué? Del acuerdo previo. Entonces, si falta el acuerdo y el voto individual, procede el recurso de nulidad. ¿Cuándo se refiere al voto individual? Cuando estamos frente a una sentencia definitiva
de un proceso ordinario o sumario que ha sido concedido libremente, porque ahí hay voto individual. Recuerden que cuando estamos frente a una sentencia, es decir, frente a un recurso concedido en relación, no tenemos voto individual, el voto es impersonal. Vayan uniendo y atando cabos. Perdón, el término vulgar utilizado, porque si yo pregunto qué es falta de acuerdo y de voto individual, no repitamos esto de memoria, relacionémoslo con el recurso, es decir, con la sentencia que estamos atacando, con la sentencia que estamos impugnando. ¿Y de dónde viene esa sentencia? Es la definitiva dictada por la Cámara de Apelaciones, en el recurso concedido libremente. Por eso dice falta de acuerdo y voto individual. Que no exista concordancia en los fundamentos. Claro, en este caso en particular, los jueces de la Cámara deberán ponerse de acuerdo en los fundamentos para poder obtener así el dictado de una sentencia válida. Si no hay concordancia en los fundamentos, bueno, ahí estaremos frente a otro tipo de recurso, pero no el de nulidad. Omisión de alguna cuestión esencial. ¿Se acuerdan cuando recién vimos el de inconstitucionalidad? Y yo dije que no se refiera a alguna cuestión esencial, y les dije, ¿es procedente el recurso de nulidad? Bueno, acá está. Si la Cámara omite alguna cuestión esencial que contiene mi expresión de agravios, es procedente el recurso de nulidad y no el de inconstitucionalidad. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Entonces, la omisión de la sentencia de Cámara de alguna cuestión esencial que ha sido planteada en mi expresión de agravios oportunamente, no, es decir, ¿cómo lo subsano? A través del recurso de nulidad y no del de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no estamos debatiendo una cuestión constitucional, estamos debatiendo otra cosa, el no tratamiento de una cuestión esencial. Bien, sigo adelante. La falta de fundamentación legal, que lo mencioné recién. Toda sentencia debe estar fundada en la ley bajo pena de nulidad. Por eso me habilita el recurso extraordinario de nulidad. Y si no tenemos ley, ya les mencioné cuáles serán los otros, qué otra fundamentación puede tener la sentencia. Bien. ¿Qué particularidad tiene la sentencia dictada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Lo que se conoce como el reenvío. Que a algunos autores no les gusta, y la doctrina moderna tampoco les gusta esto del reenvío, pero en realidad es el único recurso extraordinario que tiene casación negativa. ¿Y qué significa esto? Que va a reenviar el expediente, es decir, no va a resolver la Suprema Corte, va a reenviar el expediente a la misma sala que dictó la sentencia definitiva, que tiene algunos de estos vicios formales que acabo de mencionar, para que la dicte conforme a lo que establece la ley. No sé. Una pregunta. Sí. Entonces, la Suprema Corte lo que hace es... Solo declara la nulidad. Y la reenvía al tribunal, sí, para que dicte una nueva sentencia. Claro, Bien. Claro. Por ejemplo, si no la fundó en la ley, para que la funde en la ley. O si no trató una cuestión esencial, para que la trate a esa cuestión esencial. Si no hubo voto individual, bueno, es decir,
La Suprema Corte en este caso lo único que dice, la sentencia es nula. Señores jueces, vuelvan a dictar una nueva sentencia. ¿Quedó claro? Sí, sí. Algunos dicen... Profe, es al mismo tribunal porque Palacio dice que es a otro tribunal. Claro, era lo que iba a decir justamente Solange, que en realidad debería remitirlo a otra sala y no a la misma que cometió el error procesal, improcedendo, sino que debería remitirlo a otra sala. Pero por lo general la reenvía a la misma sala que dictó la resolución. No está mal lo que acaba de decir Solange, porque si Solange dice Palacio y cita al autor y lo fundamenta, muy bien. Muy bien. Porque yo pienso lo mismo que vos. Debería otra sala volver a dictar la nueva sentencia. Pero por lo general se reenvía a la misma sala porque se trata de errores formales. Si vos mirás, si ustedes observan lo que yo les planteé, la motivación de este recurso, son todos errores de forma del dictado de la sentencia definitiva de la Cámara. Así que bueno, pero la verdad, muy, muy buena pregunta. Bueno, vuelvo a insistir, algunos autores, como acaba de mencionar Solange, dicen que es mucho mejor o más viable o procedente que se reenvíe a otro tribunal y no al tribunal que actuó anteriormente. A otra sala, en este caso, o a otro tribunal. Bien. Recurso extraordinario de queja. Bueno, el recurso extraordinario de queja que se encuentra contemplado en el artículo 292, pareciera que únicamente se refiere a que nosotros podemos plantear la queja únicamente cuando me deniegan o me declaran desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. Pero esto ha venido, qué bueno que lo podés tener a UPA, porque, Mariano, porque yo no podría, porque el tamaño que tienen son extra large. Disculpe, profesora, lo que pasa, nunca estamos a la mañana acá, y ahora, como con esto que volvimos al Zoom, ellos no están, siempre están afuera, y me está llorando para entrar. Bueno, yo tengo al cachorro rascando la puerta, que, bueno, lo que quedará de esa puerta, no sé. No importa. Bueno, vamos a lo que estábamos hablando. Bueno, pareciera que únicamente está permitido por donde está ubicado para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. Cuando se rechaza este recurso o se declara desierto el recurso de inaplicabilidad de la ley. Esto lo vino a zanjar la jurisprudencia y decir que era procedente para la denegación de cualquier recurso extraordinario. No solamente para el RIL, sino para el de inconstitucionalidad y para el de nulidad. Como verán, bueno, dice, procede cuando se rechaza el recurso extraordinario porque analiza las condiciones de admisibilidad. Recuerden que siempre hay un doble examen de admisibilidad cuando se interpone un recurso, ya sea ordinario o extraordinario. Si vamos a hablar de un recurso extraordinario, el primer examen de admisibilidad lo hace la Cámara y el segundo examen de admisibilidad lo hace la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Procede cuando se rechaza el recurso extraordinario interpuesto o bien cuando se ha declarado desierto. ¿Cuál es el plazo? El plazo es de 5 días. Miren que el plazo de 5 días coincide con la queja ordinaria, que también tenemos un plazo de 5 días para plantearla. ¿Y a dónde vamos a ir? Y vamos directamente ante la Suprema Corte. Ante la Suprema Corte, es decir, directamente la forma, como pongo yo, es directamente ante la Suprema Corte. Como verán u observarán, el plazo es muy acotado. Solo ante la denegatoria del recurso
porque ustedes consideran que ha sido mal denegado o consideran que ha sido mal declarado desierto, bueno, tienen que directamente interponer la queja y plantearla en la Suprema Corte. Bueno, ¿qué tengo que acompañar? Esto es muy importante. Profe, ¿el plazo también se amplía por distancia? En Sí. razón de la distancia, pero ahora como tenemos todo realmente el expediente electrónico, vamos a suponer que tenemos algún expediente que todavía es en soporte papel, y bueno, ahí sí lo ampliaremos en razón de la distancia. Pero si es un expediente electrónico, realmente ya no tiene mucha razón de ser. Bueno, esto es muy importante porque es lo que tenemos que acompañar cuando interponemos la queja directamente ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, la sentencia recurrida. ¿Y cuál es la sentencia recurrida? La que dictó la Cámara de Apelaciones o el Tribunal de Instancia Única. En segundo lugar, la sentencia de primera instancia, cuando hubiese sido revocada. ¿Entienden esto? Es decir, yo apelé porque la sentencia de primera instancia fue revocada. Entonces, apelo, llego a la Cámara y en el caso de ir en queja, como la sentencia de primera instancia fue revocada, también la tengo que acompañar. ¿Me siguen? Cualquier duda que tienen, me paran y yo aclaro. Aclaratoria. Escrito de interposición del recurso. No copien, vuelvo a insistir, porque prefiero que entiendan, o si algunos necesitan copiar porque recuerdan más lo que copian que lo que digo, háganlo, no voy a prohibirles que hagan lo que mejor les quepa o les guste. Escrito de interposición del recurso. Entonces tenemos la sentencia recurrida, la sentencia de primera instancia cuando ha sido revocada, el escrito de interposición del recurso, la providencia que lo niegue o lo declare desierto. Recuerden que la queja procedía cuando me han denegado el recurso o me lo han declarado desierto. Y por último, esto es lo que dice el código, recaudos formales necesarios para individualizar la causa. Si ustedes consideran que con estos escritos que van a acompañar no son suficientes, y recuerden que la queja siempre va fundada, que esto lo tendría que haber dicho, se me van todas bueno, no importa, vamos a volver hacia atrás. La forma, ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la forma de interponer este recurso es fundado. Es fundado, y por escrito y fundado. Eso me interesa remarcarlo. Ahora sí, estos son los recaudos formales, y vieron que dice copia certificada por el letrado recurrente. Es decir, si hay soporte papel, ahora ya no es necesario, vuelvo a insistir, cuando son digitalizadas, porque ya están certificadas, porque la firma digital en realidad es una firma que se encuentra certificada. Entonces no es necesario certificar copias. Ahora, si fuera escrito papel, en ese caso, todas estas fotocopias que hemos sacado tienen que estar certificadas por los jueces de la Cámara o del Tribunal Único, el Tribunal de Instancia Única. Se presenta ante la Suprema Corte con los recaudos del artículo 292 y de la acordada 1790 del 78, que tiene que ver con esto que les dije, de que debe estar fundado y que también se debe acompañar copias para el recurrido. La Suprema Corte tiene 5 días para decidir si ha sido bien o mal denegado o declarado desierto.
Bien, ¿recuerdan algún caso de algún recurso extraordinario que se declara desierto? ...4 de julio... el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley cuando no realicé como corresponde el depósito previo, me intimaron por el plazo de 5 días y realmente no lo completo, no lo integro, se declara desierto el recurso. Cuando no pagué el franqueo, que me intiman a que lo haga, y si no pago el franqueo, me declaran desierto el recurso. Cuando mi fundamentación no es suficiente, no es autosuficiente, es decir, mi fundamentación se refiere a escritos anteriores, se refiere a dichos del juez durante la sustanciación del proceso, no es una pieza que tiene vida propia, en ese caso me pueden declarar desierto el recurso. Bueno, entonces la Suprema Corte tiene 5 días para decidir si ha sido bien o mal denegado el recurso o declarado desierto. Es importante, como sucede con la queja ordinaria, no se suspende la sustanciación del proceso. Quiere decir con esto que el proceso sigue adelante, mientras, por ejemplo, si tenemos cautelares, o vamos a trabar alguna medida cautelar, esa cautelar la podremos trabar mientras se resuelve la queja, porque el proceso sigue adelante, no se suspende. Si se hace lugar a la queja, se dicta la providencia de autos. ¿Y en qué consiste que se dicta la providencia de autos? Que se llama para el dictado de la sentencia. Es decir, la Suprema Corte va a resolver si la queja ha sido bien o mal denegada. Por ejemplo, si se hace lugar a la queja y dicta la providencia de autos, y acoge el recurso, le dará el trámite que corresponda, porque recuerden que ya ese recurso fue fundado. Entonces, le dará el trámite que corresponde ante la Suprema Corte cuando dice ha sido mal denegado o ha sido mal declarado desierto. En cambio, si la Suprema Corte considera que ha sido bien denegado o bien declarado desierto, en ese caso en particular se referirá a eso y fundamentará por qué considera que ha sido bien denegado o bien declarado desierto, e impondrá costas al recurrente. Y si se trata del RIL, ya verán, ustedes tendrán que recordar qué sucede con el depósito previo. Que es el único... Sí, esperen que termino de compartir pantalla, porque ya no necesito, perdón, no necesito más la pantalla. Sí. Quería hacer una consulta. Sí, Maximiliano. Yo voy en queja a la Suprema Corte porque me revocaron en segunda instancia una sentencia que me era favorable como actor. Sí. La queja no suspende el proceso, así que la sentencia que me fue revocada ya produce efectos. ¿Tendría que subsidiariamente pedir una cautelar? Podrías pedir una cautelar, una ejecutoria. Claro. Claro, porque ¿qué pasa con la cautelar? Por ejemplo, si vamos a hablar del embargo, y sabemos que existe el embargo preventivo, el embargo ejecutorio y el embargo ejecutivo. ¿Y cuál pediríamos si tenemos sentencia? El ejecutorio. ¿Quedó claro? Muy buena pregunta también, porque de paso repasamos medidas cautelares. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Aunque sea de recursos ordinarios, recursos extraordinarios, aunque sea algún otro tema que pueda responderles y no haya sido dictado por mí en clase, siempre y cuando lo pueda responder, como les digo siempre.
¿Le puedo hacer otra? Sí, Maximiliano. Me quedó una duda con lo que subió en relación al recurso indiferente. ¿Qué te quedó de duda? ¿Por qué casos, o sea, le daría el lugar cuando no se cumple con la forma? Claro, O sea, claro, cuando no se... Es decir, se trata de errores improcedendo en ese caso. Y no se trata de errores injudicando. Es decir, hay defectos formales tan groseros, y ya hay dictada una sentencia definitiva, que ya ha sido apelada, etcétera, etcétera, y se siguen manteniendo esos errores groseros. Por ejemplo, porque no quiero confundirlos con la revocatoria in extremis, por ejemplo, procedería el recurso indiferente para el caso en que el juez me exija o me diga que no resuelve porque yo no he puesto el número de fojas. Entonces, procede, yo les digo la verdad, y perdón, Leisa, que te lo preguntaron, no sé quién te lo habrá preguntado. ¿Dónde está Leisa? Apenas te veo, por eso. Acá estoy, profe. Porque en la práctica no lo he visto nunca, No. y como vuelvo a decir, es de creación pretoriana. Y tiene su origen real, es en la doctrina alemana. Y si yo me pongo a explicarles toda la doctrina alemana, y bueno, la verdad que yo preferiría, no sé quién te lo preguntó, Leisa. A mí en realidad me lo tomó el doctor Ferrán en la otra comisión y después cuando hablé con Bauer, que Félix. fue la que me tomó el recuperatorio, me dijo que creo que le decían algo así como que era un papel higiénico hoy en día, como que no se usaba básicamente, algo así me dijo. Ay, qué fuerte ¿Puede de ser? llamarlo. Es que realmente yo no lo he visto en los años que tengo de trayectoria, no he visto nunca, o no sabemos los abogados, o no he visto nunca el planteamiento del recurso indiferente, o no saben los jueces. Voy a volver a insistir sobre lo mismo. No iría a decir que es papel higiénico, pero ustedes piensen que no está ni en el Código de Procedimientos de Nación, ni en el Código Procesal de Provincia. No lo contiene ningún código procesal. No se encuentra en la Constitución Nacional y es de creación pretoriana y viene del derecho comparado. Sí, por ejemplo, lo tiene Brasil legislado, bueno, Alemania, Francia, pero nosotros no lo tenemos legislado. Y yo particularmente, y si les llega a tocar rendir con alguna de mis compañeras, y la verdad es que no fue explicado en clase con detenimiento en virtud de que considero que hay otras cosas más importantes que tienen que saber. Así que bueno, me haré cargo de lo que estoy diciendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pero ya que Jiménez Bauer dijo que era papel higiénico, yo podría decir casi lo mismo. No, a ver, ahora quedé re mal, encima está grabado. Olvidemos. Sí, lo olvidamos, porque es indiferente. Lo olvidamos porque es indiferente. ¿Alguna otra pregunta, además de la que hizo Maximiliano? ¿Cómo van con la lectura? Profe, ¿te hago una pregunta? Sí, Nicolás. Quizás sea media pava, pero la Corte, o sea, la Suprema Corte va a... La Corte de Nación, la Corte Suprema, ¿es La vinculante Corte respecto Suprema de la Suprema Corte? Los ¿Cómo, fallos de perdón? los fallos de la Corte de Nación, de la Corte Suprema, ¿es vinculante al respecto para los fallos de la Suprema Corte? En realidad, no es que sean vinculantes. Los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decís vos. Sí, sí.
En realidad no es que sean vinculantes, pero si yo los menciono cuando estoy planteando un caso similar, la verdad que el juez, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de reajuste de haberes. Yo planteo un caso muy famoso que a partir de ahí nació el juicio de reajuste, que es Badaro. Y en realidad no es que el juez no podía separarse de lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero como eran casos idénticos al de Badaro, el juzgado federal terminaba acogiéndolo en su sentencia, la ANSES apelaba y la Cámara Federal de Apelaciones también se acogía al criterio de Badaro. Y bueno, terminaba resolviendo, si llegaba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había dictado ese fallo, ¿qué iba a hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Aplicarlo, siempre y cuando estuvieran las condiciones dadas para que lo aplique, ¿no? Pero yo diría lo siguiente, que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como los fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cumplen una función de aplicar, de que la ley, es decir, un control jurisdiccional, es decir, que la ley, o que el momento, porque ustedes piensen que una sentencia es ley, no difiera. ¿Puede apartarse el juez? Sí, puede apartarse el juez, porque yo puedo haber invocado el caso Badaro y no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando, ¿no? Pero bueno, la semana que viene van a haber recurso extraordinario federal. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta respecto de la unidad 12.3, Justicia Supranacional? ¿De qué material podría leerlo? Porque estuve buscándolo en SAIH y no lo encontré. No, no lo vas a encontrar en Rodríguez Sayach. Justicia Supranacional. Mirá, si no lo llega a dar el doctor Carlos Turina, y bueno, ustedes, alguno me puede avisar, me escribe por correo electrónico, yo les subo material porque tengo mucho material de justicia supranacional, que es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. Entonces, ¿cómo llegamos a la Corte Interamericana de Justicia? Bueno, es un poquito complejo porque hemos agotado todas las instancias, y acá hay un caso, perdón, ¿no? Porque quizá alguno se tenga que retirar, pero la pregunta que, igual no estamos en horario de retirarnos todavía, pero la pregunta que ha hecho vuestra compañera es muy importante. Bueno, yo siempre digo muy importante a todo, porque en realidad se han agotado todas las instancias. Hay un caso muy famoso, hay varios en realidad, pero yo les voy a nombrar el caso Bulacio. El caso Bulacio es de un chico que había ido a ver un recital de los Redonditos de Ricota, creo que eran, de los Redondos, va. Cuando sale del recital, hay una redada policial, y este chico lo detienen. Lo detienen y lamentablemente le dan una golpiza que termina con la muerte. Su familia inicia una causa penal y un daños y perjuicios. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin obtener una sentencia dictada dentro de un plazo razonable. Entonces, la familia acude a la Corte Interamericana de Justicia. Pero la Corte Interamericana de Justicia no es como los tribunales europeos, como el Tribunal de la Haya, porque la Corte Interamericana de Justicia tiene dos instancias. Primero, revisa si le va a dar viabilidad a esa instancia,
y luego los 7 jueces que tiene la Corte Interamericana de Justicia, que imagínense que es para toda la región latinoamericana, 7 jueces que no están de manera constante, como sí en el Tribunal de Justicia Europeo, y que actúan ad honorem. Así que una causa en el tribunal, en la Corte Interamericana de Justicia, puede durar muchos años. Hay otros casos, hay un caso de un soldado, que no me acuerdo ahora el nombre del fallo, como para dárselos, casi todos tienen que ver con el plazo razonable del dictado de una sentencia, porque la sentencia puede ser muy linda, pero si me sirve nada más que para colgarla en un cuadrito, no es justicia. No es una justicia, no hay justicia para aquel que ha pedido, ha peticionado ante las autoridades jurisdiccionales. Bueno, yo les voy a subir material sobre ese tema de justicia transnacional. ¿Les parece bien? Sí, gracias, profesor. Bueno, voy a ver quiénes me faltan. Adrián, creo que no te puse el presente. ¿Dónde estás, Adrián? Nicolás sí, Sofía también. Ah, sí, Adrián Castillo te puse presente. Guillermina no está. Y después todos tienen presente. Y no vi a Agustina Videla. ¿No está? Bueno, listo. Bueno, señores, falta recursos. Ah, Sofía Sabatini, a ver si le puse presente. Sí, le puse presente a Sofía. Queda para ver recurso extraordinario federal y les voy a subir este PowerPoint y voy a buscar lo de justicia transnacional, que es del doctor Gossaini, para ver si les puedo compartir ese material. ¿Está bien? Bien. Nos vemos nosotros el 4 de julio, porque el miércoles que viene, sí, Luciana. Eso te iba a preguntar, la semana que viene cursamos. Y tienen todavía que ver recurso extraordinario federal, que lo va a dar el doctor Carlos Turina. No sé si lo dará el lunes o lo dará el miércoles. Tengo que hablarlo con él y eso será comunicado a través del mail que utilizamos para clase. Profe, Turina no es profesor nuestro, o sea, o excepcionalmente nos va a dar unas clases ahora. No, excepcionalmente da recurso extraordinario federal. Ah, está bien. Nada más que eso. Sí, no es profesor de ustedes, pero bueno, me pidió él dar recurso extraordinario federal y yo se lo he concedido. Igualmente tengo un PowerPoint para subirles cualquier cosa, pero sí, la semana que viene. ¿Marcela terminó? ¿No? No, creo que no. Y creo que iba a dar el jueves también. Todas me salieron. ¿Y cuándo cae 4 de julio? Ya terminó. 4 es lunes. Arrieta me parece que sí terminó. Claro, sí, yo Nancy también es la única terminé. que terminó. ¿Cómo? Y bueno, y ahora vos. Nancy Sí. y vos. Después Sí. nos queda con Daniela. Sí, que tiene el pelo tan cortito como el mío. Así que el viernes va a dar ella. No me confundan con Daniela, por favor. Bueno, sí, Daniela va a dar sucesorio. Así que bueno, les quedará ver sucesorio con Daniela el día viernes. Y les averiguo cuándo van a tener recurso extraordinario federal. Y les subo material que vimos hoy y voy a ver qué les puedo compartir de justicia transnacional. Que tengan un buen día y nos vemos el día del parcial. Chau, chau. Gracias, Mariana. Chao, chicos. Buen día. Buen día para todos.